solo es posible cuando hemos desarrollado una conciencia de lo que esas normas significan para nuestra vida. Vivir sin las normas de la legalidad es ir derecho hacia el caos y a la anarquía, porque la ordenación y el equilibrio están íntimamente relacionados y si marchan en direcciones opuestas, viene como consecuencia el desmoronamiento de las estructuras. Esto lo saben muy bien los arquitectos divinos y humanos. Toda la creación, desde los gigantescos cosmos galácticos hasta los minúsculos átomos, se desenvuelven dentro de las leyes del 3 que los crea y la ley del 7 que los organiza, porque si así no fuese, no existiría eso que se llama equilibrio y armonía cósmica. En el amanecer de la vida, cuando convivíamos con los dioses de la aurora, sabíamos por experiencia directa que la vida era una secuencia infinita de cohesiones escalonadas en grados descendientes, grados descendientes, que comienza en la suprema perfección del absoluto y termina en las dantescas regiones minerales de cualquier planeta. Este orden inalterable, indestructible, solo se extingue cuando el absoluto inicia su inhalación, después de concluida su exhalación. El absoluto, como es la fuente de la vida, de todo lo existente en el espacio infinito, tiene sus procesos de expansión y de introducción, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Cuando el absoluto exhala, surgen al espacio infinito todos los mundos, todos los soles, todas las galaxias, todas las criaturas, hombres, bestias y dioses, surgen a la vida cuando el absoluto exhala. Y eso se conoce como un día cósmico. En términos esotéricos se diría el gran pralaya. Eso dura millones sobre millones de años cronológicos. De modo que todo lo que vemos en el espacio infinito corresponde a una exhalación del absoluto. Concluido el gran pralaya, entonces viene el proceso inverso, llamado el Manvantara, donde todo regresa al absoluto, todo lo existente. Y entonces el espacio infinito queda vacío. No queda ninguna vida. Eso también dura millones y millones y millones de años cronológicos.
Así pues que cuando se establecen en el espacio infinito todos los órdenes de mundos, se establecen también las leyes. Así el primer orden de mundos queda constituido por 3 leyes. 2 leyes propias y una ley del absoluto. Y a eso se le conoce con el nombre de megalocosmos. Todos los mundos. En eso están incluidos todos los soles, todas las galaxias. En el segundo orden de mundos se establecen 6 leyes. 3 leyes propias y 3 leyes tomadas del orden anterior, o sea, de todos los mundos. Y así sigue el escalonamiento de las leyes cósmicas que van gobernando todos los organismos vivientes en el espacio infinito. De modo que no existe nada suelto, no existe nada viviendo al azar. Todo está gobernado, hasta los átomos, que son las estructuras más pequeñas de la creación, están gobernados por leyes. Nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, cuando perdimos nuestra categoría divina, nos sometimos a las leyes de la generación animal. De modo que la vida de los seres humanos está gobernada por leyes que fueron creadas para el reino animal. Por eso en el esoterismo crístico a los seres humanos se les conoce como animales intelectuales, bípedos racionales, que solamente se diferencian de los animales propiamente dichos por el proceso conceptuativo, por el proceso de la opinión y el raciocinio. En todo lo demás, el comportamiento humano en muchos casos es hasta peor que el de los animales. En la cuestión sexual, por ejemplo, los animales tienen más dignidad que los humanos, porque cuando la hembra del reino animal está en el estado de gravedad, están grávidas las hembras animales, los machos no las tocan. Y en el reino o en el estado humano, los machos siguen fornicando a la mujer, aún estando embarazada. De modo que en eso los animales son superiores a los humanos. Por eso les viene pues eso que se llama el karma,
una ley que afecta a todos los delincuentes. Se dice, por ejemplo, que una vida humana es el resultado de la anterior con sus consecuencias, buenas o malas. Así que para que el ser humano se libere de la acción de las leyes mecánicas de la naturaleza, deberán cambiar su nivel de ser. Deberán convertirse en otro tipo de criaturas. Deberán elevarse por encima de su condición inconsciente y mecánica para liberarse de la acción nefasta de las leyes naturales. De modo que en el caso de la relación sexual, lo natural, el impulso natural, es que el hombre y la mujer concluyan el acto sagrado del amor con la eyaculación seminal, con el famoso orgasmo fisiológico. Pero en el caso de aquellos que quieran transformarse íntimamente, deberán retirarse del acto sexual antes de la fornicación, antes del orgasmo fisiológico, con el propósito de que la energía no desperdiciada en ese acto se transforme, se transmute y se convierta en otro tipo de energía. Es claro que cuando las aguas seminales hierven dentro del laboratorio orgánico, se procesa una evaporación de las aguas seminales. De la misma manera que cuando ponemos el agua al fuego, llega un momento en que el fuego, el calor, la hace evaporarse. Muchos creen que el agua se seca dentro del recipiente cuando no es retirada del fuego. No es que se seca, es que se evapora. Eso mismo acontece dentro de las glándulas sexuales, con el calor del acto sexual, con el calor que se produce en los órganos sexuales. De modo que no estamos hablando empíricamente, estamos hablando de un proceso químico que se realiza dentro de los órganos genitales cuando estamos conectados sexualmente. A este proceso se le llama transmutación, transformación del ensemis. De modo que los órganos sexuales tienen sus conductos de ascenso, por los cuales
la energía evaporada sube, asciende, va hacia adentro y hacia arriba. Ese es el gran misterio de la sexualidad, que solo lo practican aquellos que saben. Los ignorantes nunca podrán transmutar sus aguas seminales. Siempre las proyectarán hacia afuera, usando el proceso centrífugo de la sexualidad. Pero los que sabemos utilizamos el proceso inverso, el proceso centrípeto de la sexualidad, para que esa energía, tomando como modelo o como molde el cuerpo físico, se conviertan en otra clase de cuerpos, en los cuerpos existenciales superiores, conocidos en el esoterismo como cuerpo astral, cuerpo solar de la mente y cuerpo causal o de la voluntad consciente. Así es como nuestra vida se transforma con ese proceso que se llama nacer. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Eso quiere decir, si no tienes tus cuerpos existenciales superiores, creados con la propia energía de la que fue creada el cuerpo físico, entonces no podremos ascender. No podemos entrar conscientemente a los mundos superiores porque estaremos vestidos con harapos. Con harapos lunares en vez de los cuerpos solares. De modo que este misterio del gnosticismo y del cristianismo auténtico pueden realizarse si es que conocemos y aceptamos el proceso de la castidad. Muchos creen que la castidad es el celibato de los católicos, pero eso es un celibato lunar que siempre acarrea consecuencias nefastas. La mayoría de los casos de esos celibatarios tienen que pasar por la cirugía médica para extirparles eso que se llama la próstata. Y eso es algo muy negativo. Perder esa parte de nuestra sexualidad nos acarrea fracaso, decadencia, de modo que nunca deberíamos perder nuestra sagrada próstata. A otros de tanto fornicar les viene el famoso cáncer de la próstata y también la pierden. De modo que mucho cuidado con las partes constituyentes de nuestra sexualidad, porque de eso depende
el segundo nacimiento de que habló nuestro Señor el Cristo. Hay que cuidar como oro puro tanto la energía como los órganos de la sexualidad, porque con ello, con estos órganos sagrados, podemos transformarnos íntimamente, podemos acumular el valor para pasar por el siguiente proceso, que es el de la muerte mística. Así es que la muerte mística destruye todos los elementos infrahumanos que constituyen al ego pluralizado. Todo iniciado debe tener como objetivo principal todo su desarrollo interior. Nacer y morir, morir y nacer. Porque así como estamos, somos apenas como las crisálidas. Todos sabemos que las crisálidas se convierten en la mariposa. Todos sabemos que las semillas se convierten en los árboles gigantescos que pueblan el reino vegetal de la naturaleza. De modo que nosotros debemos abandonar el mundo de las crisálidas y de las semillas y de los huevos para convertirnos en criaturas superiores. El siguiente nivel de la vida universal, después del estado humano, se llama el estado angélico. Nosotros debemos luchar por alcanzar ese nivel. Cuando destruimos todos los hábitos y costumbres que nos mantienen como máquinas humanas, entonces alcanzamos el estado del ángel. Nos elevamos al nivel de la vida del ángel. Así es como le damos a la vida el verdadero significado que debe tener. Porque si el ser humano, después de vivir su ciclo de vidas y muertes, no alcanza el estado angélico, entonces se pierde. Entonces se le cae el tercer tipo de muerte, llamado muerte segunda, donde todos los elementos psicológicos son destruidos, y de aquello que fue un ser humano no queda ni el recuerdo. Así pues que la proposición de esta enseñanza, de este conocimiento, es que dejemos la vida mecánica e inconsciente y nos transformemos en dioses. No hay alternativa. O nos convertimos en dioses o nos convertimos en pobres diablos. ¿Dónde van los pobres diablos? Al infierno, al infernus, en el latín, significa lugar inferior.
Y así como el infierno es el lugar inferior, el cielo es el lugar superior. De modo que en todos los tiempos ha existido esa contraposición de lo celestial y lo infernal. No hay términos medios. Las criaturas humanas ascienden o descienden. No hay lugares intermedios. De modo que la propuesta es utilizar nuestras aguas sagradas para crearnos los cuerpos existenciales superiores y utilizar nuestra voluntad consciente para ir eliminando gradualmente todos los demonios que personifican al ego. Ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, son los 7 pecados capitales de que habla la teología superior. Esas entidades se han formado dentro de nuestro mundo interior después que cometimos el pecado de Adán y de Eva. La primera y la segunda humanidad no tenían ego, tenían alma pura. Pero después de la caída paradisíaca, se formó en el universo interior de los seres humanos el imperio del ego, del egoísmo, de la egolatría, la adoración por lo perverso, por lo diabólico. Así fue como las multitudes humanas perdieron su dignidad real y se convirtieron en esclavos de la perversidad. Así es como caímos del dominio de las leyes divinas al dominio de las leyes naturales. Por naturaleza, el animal debe aparearse con su hembra y eyacular su semen para darle continuidad a las diferentes especies animales. Pero esa ley natural no debe afectar al ser humano. Cuando salgamos de esa esclavitud, entonces encontraremos el camino que conduce a la luz, el camino que conduce a la divinidad. Repito, por la creación de los cuerpos existenciales superiores y por la eliminación de las entidades que acabo de mencionar. Así es como nos liberamos y nos convertimos en individuos sagrados. Esto no deben olvidarlo aquellos que aspiran a su liberación final. Repito, no hay alternativa. O ascendemos o descendemos.
No hay regiones intermedias. Solo hay el cielo y el infierno. La lucha contra la mecanicidad de la vida es nuestro principal objetivo. La lucha para desarrollar una conciencia personal y una voluntad personal es nuestro objetivo. Y no debemos perderlo de vista todos los días, hasta que nos liberemos definitivamente. Eso es lo que se llama el camino de la transformación, del cambio definitivo. ¿Desean hacer algunas preguntas al respecto? Con mucho gusto les escuchamos. Maestro, ¿quisieras aclarar el asunto de la muerte segunda? Sí. Es la destrucción de todos los elementos infrahumanos que personifican nuestros propios defectos psicológicos. Ya los mencioné: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo. Esas entidades viven dentro de nosotros y deben morir. ¿Cómo mueren? Primero, descubriéndolas. Segundo, comprendiéndolas. Nadie puede agarrar a pescozones a uno de sus defectos para eliminarlo. Tiene que comprenderlo. Cuando alguno de estos demonios es sometido a la comprensión, viene un proceso de aislamiento, porque la comprensión no permite que el defecto actúe. La comprensión no permite explosiones atómicas de ira, o de codicia, o de lujuria, o de envidia, o de pereza. De modo que la comprensión es el poder más grande que puede desarrollar un ser humano. Con la comprensión podemos vencer todos los conflictos. Podemos vencer todos los demonios. ¿Y en qué se fundamenta la comprensión? En dos aspectos muy claros y objetivos: no condenar, no justificar. El que se justifica a sí mismo está engordando su propio egoísmo. El que condena a sus propios defectos, lo único que logra es que estos se escondan en los recovecos de la mente y sigue ahí esperando su oportunidad de actuar. De modo que ni justificar ni condenar, comprender. Ese es el camino. ¿Sí? La muerte mística. Eso es lo que necesitamos. Morir de momento en momento. Llegar al punto en que si te dan de una mejilla, pongas la otra. Cuando llegamos a ese punto, estamos muertos. A Jesucristo lo empujaron, lo latiguearon, lo escupieron,
y no reaccionó. ¿Verdad? No reaccionó. Si hubiera reaccionado, hubiera sido el fracaso de ese gran ser. Lo único que dijo fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque un ser despierto hubiera percibido la grandiosidad de esa alma que se llamó Jesucristo y nunca le hubiera ofendido, ni en palabra ni en obra. Pero la inconsciencia, la ceguera, hace que cometamos todo tipo de imprudencias, de injusticias. Para eso es que necesitamos vivir en estado de alerta, no olvidarnos de sí mismos, ni de día ni de noche. Sí, señor. Dos preguntas. El limbo no es un término medio para No, señor. El limbo es un lugar donde van aquellos que tienen que volver a nacer. Es una zona donde van especialmente aquellos que han muerto siendo niños, o aquellas mujeres que han muerto en el parto. Ahí van para volver a un nuevo nacimiento. Ahí no puede vivir nadie indefinidamente. ¿Puedo decir algo? Sí. Estaba yo equivocada entonces, porque yo siempre he sabido que la muerte mística es precisamente esa muerte a la que estás refiriendo, el eliminar los efectos, la compresión y todo eso. Eso es la muerte mística. Sí. Y la muerte segunda es aquella cuando no has eliminado los defectos y te vas al infierno, y ahí se procesa la eliminación de esos defectos. Eso es lo que he la muerte dicho. segunda. Ahí yo te he entendido más. Entonces, Eso es lo que he dicho. La otra pregunta, maestro, era ¿qué exhalaciones estaríamos actualmente? ¿Cómo? ¿En qué exhalaciones absolutas estaríamos? Eso es imposible de saber hasta para los propios dioses. Solo el absoluto sabe sus propios movimientos, su propia actividad, porque el absoluto está gobernado por una sola ley. De modo que esa pregunta no tiene respuesta y tampoco nos serviría de nada. El saber eso no nos serviría de nada. Lo que nos sirve es saber que podemos transformarnos. Aquí y ahora. Consulta, pregunto, maestro. Maestro, una vez me asaltaron, maestro, y me golpearon, entonces. Yo caí al suelo y inmediatamente exploté, maestro. Después vinieron a mi auxilio ya. ¿Ese cuerpo cuál es, maestro? El cuerpo físico se llama cuerpo celular. El otro cuerpo siguiente se llama molecular. Es el cuerpo en que continúan viviendo aquellos que pierden su cuerpo físico. No es un cuerpo solar, es un cuerpo lunar, de materia molecular, no es de materia solar. De modo que todas las personas tienen un cuerpo celular y un cuerpo molecular.
de naturaleza lunar. Es en ese cuerpo donde las personas tienen esa experiencia onírica llamada sueño. No es un cuerpo donde se puedan vivir experiencias extraordinarias, debido a su naturaleza lunar, frío, fantasmal. De modo que cuando te has desmayado, te has visto a ti mismo en ese cuerpo. ¿Has entendido? Sí, maestro. Cuerpo molecular. Sí, señor. Maestro, si en la época de Adán y Eva los seres tenían contacto directo con Dios, ¿cómo se explica que también justo en esa época Adán y Eva han caído? Eso significaría que en esa dimensión divina que vivían los seres como Adán y Eva, ahí también estaba el mal. Todos los universos viven siempre entre la luz y las tinieblas. Todos los planetas pasan por la luz del Padre Sol y por la oscuridad lunar. De modo que solo aquellos individuos sagrados que mantienen su fuerza solar, sea en la oscuridad o sea en la luz, están de verdad exentos de caer. De modo que la luz y la oscuridad forman el equilibrio de la creación. Solo cuando ingresamos a las regiones superiores quedamos exentos de la oscuridad y podemos vivir en la plenitud de la luz increada. ¿Has entendido? De modo que el Adán primitivo, el Adán Cadmón, vivía libre de las influencias de la luna. Infelizmente, tenía que venir el proceso de la separación de los polos sexuales en cuerpos diferentes. Muchos han criticado a los dioses diciendo que se equivocaron al crear dos cuerpos diferentes. Pero para que siguiera el progreso de la creación, había que separar los dos polos de la sexualidad en cuerpos diferentes. Porque el ciclo de la vida hermafrodita terminaba ahí. Así como el ciclo de la vida infantil termina cuando comienza la vida adolescente. Porque ningún ciclo de la creación es permanente. Solo la conciencia superior es permanente. Solo quien tiene la conciencia superior tiene vida permanente en el cielo. Si no hay la conciencia superior, entonces estamos siempre como con un pie
en la luna y otro en el sol. ¿Verdad? Las influencias de la luna son siempre tentación, son siempre malignas. Entonces, uno está en estado adulto y actúa infantilmente, eso indicaría que se está un yo que está adoptando su sociedad infantil. El estado adulto no existe en la conciencia, existe en el cuerpo nomás. Así es que los seres humanos continúan actuando como infantiles, como niños. Siguen matándose por sus juguetes. Maestro, en la edad en la raza lemur, cuando éramos semidivinos, éramos hermafroditas. ¿Es que no ha resultado eso y por eso ha tenido que haber los cuerpos? No. ¿Cómo es eso? La vida en el continente lemur comenzó con Adán y Eva, porque había concluido el ciclo de Adán, el Adán hermafrodita. Entonces, para el inicio de esa segunda forma de vida, dice que los dioses sumieron a Adán en un profundo sueño y de su costilla sacaron a Eva. No nos podemos imaginar que de una costilla van a sacar a Eva. Lo que sí podemos entender es que el polo femenino que estaba en Adán fue separado del polo masculino y entonces tenía que haber dos cuerpos, el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, para contener los dos polos de la creación. ¿Entendido? Así comenzó la raza lemur. ¿Has entendido? Sí, cómo cómo nacían las nuevas generaciones en la raza lemur, si éramos hermafroditas. ¿Cómo es que nacían los hijos? Los hermafroditas no eran los lemures. Los lemures surgieron de la separación de los polos masculino y femenino. La anterior raza entonces era la hermafrodita. La hermafrodita. ¿Cómo es que había el proceso del nacimiento de nuevos seres? Cuando éramos de nuestras ideas. Dicen que Adán Cadmón tenía sus hijos dentro de su propio cuerpo. Y el vientre se llamaba la barriga de la pierna. Todavía los portugueses le llaman a la pantorrilla la barriga de la pierna. Ahí engendraban sus hijos. Es decir, ahí depositaban las fuerzas femenina y masculina para la generación de un nuevo ser. En la barriga de la pierna. Se llamaba el proceso de las esporas. Pero eso actualmente no nos importa. Ahora nos importa el falo y la vagina como órganos específicos de la reproducción. ¿Han entendido? De modo que la barriga de la pierna dejó de ser el vientre reproductor y este vientre se trasplantó en el cuerpo de la mujer. Por eso es que la mujer en todos los ciclos de la vida ha sido sagrada. Solo los machistas de esta época consideran que la mujer es algo inferior.
La mujer no es algo inferior, es un ser superior. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos el próximo martes para seguir estudiando estas cuestiones de la vida, de la muerte y de la creación en sí. Buenas noches.